Ahí está. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es, por ahí, no sé, desde mi punto de vista por lo menos es más como una cuestión de estabilidad 1, porque vamos a trabajar mucho con inercias y con cálculo de inercias, pero es una herramienta que usamos muchísimo en estabilidad 2, que de acá lo que falta es la materia, la van a usar constantemente, así que, bueno, nos tomamos el tiempo, digamos, para prestarle la atención que merece. Y bueno, me gustaría que le saquen el provecho a esta clase, así que intenten ir siguiendo, intenten ir haciendo ustedes también. Y lo que no se entienda, avísenme, párenme y repetimos así, le sacan el jugo, porque es algo que ya está, de acá en adelante todas las unidades lo va a usar, digamos, así que necesitamos que lo entiendan bien a esto, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Primero vamos a usar el círculo que está acotado o el que no está acotado? No, el círculo que estaba acotado es más que nada para que ustedes lo puedan dibujar, no es que necesita las cotas, digamos. Era por si ustedes lo hacían a mano, cosa de que lo puedan construir a partir de esas medidas. Era eso nada más, el círculo Ah, acotado. claro. Claro. Eh, sobre el que tendrían que trabajar el que No no está acotado. acotado. De todas formas, ahora, o sea, cuando lleguemos a esa parte les voy a indicar, pero lo que me gustaría es que ustedes construyan su círculo sobre lo que yo les voy ya diciendo, así lo entienden bien. Y después, cuando empecemos a ver las propiedades del círculo y para qué sirve y qué podemos hacer, ahí sí, bueno, si ya tienen sus copias, pueden trabajar sobre ese, entendiendo que ya saben cómo hacer el primero, digamos. Todos son iguales, o sea que esa parte que les mandé es la misma siempre. Entonces, bueno, eso. Dale, gracias, profe. ¿Estamos? Bien. De todas formas, los que no pudieron copiar o imprimir o lo que sea, bueno, tienen la posibilidad de hacer ahora varios y si no, hacer uno, hacer todo sobre ese y tomar las anotaciones que puedan, digamos. ¿Sí? Bueno, entonces lo que les decía es, la clase va a estar dedicada un poco al tema de cálculo de inercias, ¿sí? Y un método gráfico que facilita un poco la obtención de esas inercias, cosa de no tener que calcularlas analíticamente, digamos, ¿sí? Vendría a ser algo parecido, y incluso van a ver de que las fórmulas son las mismas, a lo que hacíamos en círculo de Moore con tensiones. Así como ustedes tienen ahí la alternativa de hacerlo analítica o gráficamente, acá también, digamos, ¿sí? Bueno, ¿para qué vamos a ver esto, sí? Ya vieron ustedes en teoría que para flexión, las tensiones en flexión se calculan como el momento flector que tiene, considerando un eje X, que sería el eje horizontal, la inercia respecto a ese eje por la distancia a ese eje, ¿sí? Que es un eje baricéntrico. Bueno, eso tienen que tener en cuenta que cuando usan esa fórmula, tienen que estar necesariamente en flexión recta, no hay con qué darle, ¿sí? Tienen que estar en flexión recta. Y flexión recta significa que el momento se da sobre uno de los ejes principales de inercia. Ahora vamos a repasar un poquito sobre eso, pero bueno, un poco la idea es esa, de que es un caso particular para usar esa ecuación. El caso general de flexión es la flexión oblicua, ¿sí? Y para sacar tensión en flexión oblicua tenemos dos alternativas. Una es hacer la primera, digamos, es hacer una superposición de dos flexiones rectas, ¿sí? Hacer una superposición de flexiones rectas sobre los ejes principales, ¿sí? Ahora vamos a repasar un poquito sobre eso, pero como adelanto, tenemos dos ejes principales, entonces la idea sería proyectar el momento sobre estos ejes principales y hacer dos flexiones rectas por separado. Pros y contras de esto, así que se me vienen rápidamente a la cabeza. Bueno, este tipo de fórmula, digamos, por ahí es más conveniente cuando uno de antemano ya conoce cuáles son los ejes principales. Después vamos a caer sobre eso de nuevo, no siempre es el caso.
Y bueno, lo que van a ver también cuando ya avance sobre los ejercicios es que por ahí uno le interesa saber más que los diagramas de perdón, de tensiones por separado, le interesa saber un diagrama total. Y esta superposición en dos momentos, en dos flexiones rectas, eh, nos queda un poco limitado en el sentido de que todavía necesitamos saber un par de características más de la flexión como para construir el diagrama de tensiones total del momento que tengamos, ¿sí? La segunda alternativa es la que está ahí en el segundo renglón dentro de flexión oblicua, que es lo que se llama fórmula de un término, y lo que usamos es ese IN, y latina N, digamos, es la inercia a un eje, que el N por ahí viene de eje neutro, pero la idea es que es un eje conjugado al cual, sobre el cual se da el eje de carga, digamos, ¿sí? Ahora vamos a repasar sobre todas estas cosas de nuevo, pero como para que se ubiquen de por qué estamos por hacer todo lo que estamos por hacer, es para esto, ¿sí? Básicamente, lo que nosotros intentamos saber es, más allá del cálculo de inercia, que ustedes ya lo deberían tener aceitado, es conocer ejes conjugados de inercia y los ángulos entre los ejes conjugados, que vendría a ser un poquito la utilidad para la segunda fórmula de flexión oblicua, y también ejes principales de inercia y orientación a estos ejes, que por ahí es más para la primera alternativa de flexión oblicua, ¿sí? De todas formas, el tema de ejes principales de inercia también sirve para las flexiones rectas en algunos casos específicos en donde de partida no se sabe eh, cuál es el eje principal, digamos, ¿sí? ¿Se entiende un poquito más o menos de dónde viene la utilidad del cálculo de inercias? ¿Para qué estamos por ver todo esto? Sí, 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 profe. profe. Bien, gracias. Bueno, arrancamos un poquito desde atrás, un poquito viniendo de estabilidad uno. Si nosotros queremos sacar inercia a un par de ejes cartesianos cualquiera, ¿sí? De una sección, ahí está la habichuela mágica esa que siempre se dibuja. Lo que tenemos que hacer es la integral, para sacar la inercia respecto al eje X, que sería el eje horizontal, tenemos que hacer la integral del área, digamos, respecto a su distancia al cuadrado del eje. Y para el Y lo mismo, pero con distancias en X. Por ahí la que ustedes quizás no están tan acostumbrados a ver es la inercia centrífuga, ¿sí? Que es una inercia, una medida de esta área respecto de un par de ejes dados, que serían, en este caso, multiplicados por distancias X e Y, ¿sí? Por suerte, digamos, cada vez que tengamos que resolver un ejercicio, no es que vamos a estar haciendo estas integrales, sino que tenemos para las figuras comunes eh, expresiones cerradas, y para las figuras no tan simples como podrían ser los perfiles, ¿sí? de acero, ya tenemos las inercias calculadas y esa información la podemos obtener de tablas, ¿sí? Así como obtenemos para las primeras unidades la información de áreas, también obtenemos la información de inercias, ¿sí? Entonces, esta parte es más como para entrar en calor, que se acuerden un poquito, pero por suerte no hay que hacer integrales de esta parte, digamos, ya están hechas. Otra cosa que vamos a estar utilizando son las inercias respecto de ejes paralelos, incluso vamos a ver un ejemplo de esto, que es el método de Steiner, ¿sí? La idea es que ustedes conocen la inercia respecto a un par de ejes, que en general son ejes baricéntricos, y necesitamos saber la inercia de la sección de la cual conocemos esas inercias baricéntricas con respecto a otros ejes que ya no son baricéntricos respecto a esa figura, ¿sí? Y bueno, para los que no se acuerdan, ahí está, la inercia en X la obtenemos como la inercia en X baricéntrica más el área de la figura por la distancia entre ejes, ¿sí? Al cuadrado. Para la inercia del eje Y es lo mismo, la inercia Y baricéntrica perdón, más el área por la distancia entre ejes al cuadrado. Y en el caso de la inercia centrífuga, y esto acuérdense porque hasta hace muy poco estuvimos haciendo consulta con algunos chicos para final y no lo tenían muy claro esto, la inercia centrífuga, un par de ejes cualquiera, se obtiene como la inercia centrífuga baricéntrica más la parte de Steiner, que es área por las dos distancias, ¿sí? Y en esas dos distancias entran los signos, como vamos a ver ahora en el ejercicio.
Pero tengan en cuenta, cuando hacen Steiner, siempre se hace una primera parte que es baricéntrica y le suman la contribución de Steiner, que es área por distancias. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Bueno. El ejercicio que vamos a ver es, o sea, con el que vamos a trabajar para hacer el cálculo de inercias y toda la determinación de ejes conjugados, inercias principales, etcétera, 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 va a ser de esta sección, ¿sí? Que está compuesta por dos perfiles laminados, ¿sí? Un primer perfil es un perfil normal Z, 160. Ahí yo ya les pongo las características, esto todo salió de tabla, ustedes tienen que buscar el perfil este para tener toda esta información. Toda información que vamos a necesitar, ahora van a ver, digamos, ¿sí? Primera cuestión importante, con respecto a la inercia centrífuga. Acuérdense que la inercia centrífuga era la integral del área por la distancia a ambos ejes, ¿sí? Entonces, en el primer cuadrante, que es donde los dos ejes son, tienen valor positivo, la inercia centrífuga da positiva, ¿sí? La contribución del área por esas dos distancias da positiva. Y eso es en el primer cuadrante, ¿sí? Donde X e Y son positivos. En el tercer cuadrante, las dos medidas son negativas, entonces también cuando se hace el producto de esas dos medidas, da positivo, y la inercia centrífuga da positiva. En el segundo y cuarto cuadrante se usa alguna de las dos distancias negativas. Entonces, el área que está ubicada, digamos, en el cuarto cuadrante de los ejes, siempre, en el segundo y en el cuarto, siempre contribuye a la inercia centrífuga como negativa. ¿A qué voy con esto? Cuando la mayor cantidad del área está acumulada en el primer y en el tercer cuadrante, acuérdense que la inercia centrífuga les tiene que dar positiva, por lo menos para hacer un control intuitivo de los valores, ¿sí? Y cuando la mayor cantidad del área está acumulada en el segundo y cuarto cuadrantes, la inercia les tiene que dar negativa, la centrífuga, ¿sí? En este caso, fíjense que gran parte del perfil, prácticamente todo, está en el primer y en el tercer cuadrante. Entonces es lógico que la inercia centrífuga les dé positiva. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno. Bien, una cosa que me olvidé, me salté, quiero volver para atrás un segundo, perdón, es un poco lo que vamos a ver, el tema de ejes conjugados de inercia y ejes principales de inercia. Y quería un poco que ya queden claras cuáles son las definiciones de estos ejes. ¿Alguien se acuerda cuál es la definición de ejes de inercia, de ejes conjugados de inercia, perdón? Ahora un poquito habiendo tenido ya estas definiciones encima. Cuando el momento centrífugo se hace igual a cero. Perfecto. Un par de ejes conjugados es un par de ejes para el cual la inercia centrífuga, el momento centrífugo, se hace nulo, ¿sí? Cualquier eje que ustedes elijan, ¿sí? Siempre va a tener un eje conjugado. O sea, siempre va a haber un eje que ustedes encuentren que va a anular la inercia centrífuga, siempre que sea baricéntrico, digamos, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la definición de ejes principales de inercia? Son los ejes ortogonales, que también son momento centrífugo igual a cero. Perfecto, o sea, los ejes principales de inercia son un par de ejes conjugados, pero como característica especial son perpendiculares entre ellos, ¿sí? Eso es de todos los pares posibles, los infinitos pares posibles de ejes conjugados, los ejes principales de inercia son los únicos que son ortogonales entre ellos, y son los que nos sirven para esta primera ecuación, ¿sí? Acá, y psi e y eta son ejes principales, ¿sí? Son ejes ortogonales entre ellos. Ahora, como característica, estos ejes lo que tienen es que tienen los valores máximos y mínimos posibles de inercia que ustedes pueden obtener para cualquier eje que elijan. O sea, si ustedes empiezan a elegir un eje cualquiera para una sección
y le empiezan a calcular las inercias a esos ejes, los ejes principales les van a dar las inercias máximas y mínimas posibles. Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió eso? ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, volvemos acá. Perdón por el retroceso. El segundo perfil es un perfil normal U, ¿sí? O C, 180, con esas características que les escribo ahí. Eso, bueno, está todo en tabla. A ver, como una aclaración nomás, por ahí eso difiere de una tabla a la otra. En mi tabla, F hace referencia a las áreas, ¿sí? Fíjense, centímetros cuadrados. J son las inercias, ¿sí? Que por ahí nosotros le solemos poner I. Yo le puse la nomenclatura a la tabla así como me salió. Pero bueno, lo que dice F es área y lo que dice J es inercia, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con el JXI de este perfil? La inercia centrífuga de este perfil. La tabla no me lo reportaba, digamos, y quiero saber si alguno se imagina por qué. Es cero porque hay un eje de simetría. Perfecto, sí. Lo que tienen que tener en cuenta es que, a ver, si nosotros estamos considerando estos dos ejes X, Y, es decir, que son ortogonales, y a la vez sabemos que la inercia centrífuga es cero, sabemos que estamos en ejes principales. Y una forma, la única, digamos, de reconocer rápidamente ejes principales es con los ejes de simetría, ¿sí? Con un eje de simetría nosotros ya sabemos de que ese eje es un eje principal y, por propiedad de ejes principales, el ortogonal a ese eje, el perpendicular, también va a ser eje principal. ¿Estamos? Bien. Repasamos entonces algunas cosas que vamos a necesitar de información. Cálculo del baricentro. Lo que yo voy a hacer es, ahí a la derecha arriba, tienen la sección compuesta. Olvídense de momento que ya está ubicado el baricentro G. Lo que yo hice fue poner mi sistema de ejes de referencia en el baricentro del perfil Z. Ahora les voy a mostrar por qué. Para alguno no se imagina. El área total del perfil compuesto es la suma de las dos áreas. Eso me da 55,5 centímetros cuadrados. ¿Cómo hago para obtener XG? Que es esa distancia que está en el dibujito ahí, que es la distancia desde mi sistema de referencia al baricentro de la sección compuesta. Tomo un momento de primer orden de las secciones respecto del eje Y, ¿sí? Entonces, al haber ubicado el sistema de referencia en el baricentro, ¿sí? del perfil Z, yo me saco de encima la necesidad de hacer esas contribuciones, ¿sí? Nada, es un truquito nada más para tener que sumar un poco menos. Si a ustedes les confunde eso, hagan lo que estamos acostumbrados a hacer, de que poner el sistema de referencia en la esquina de abajo a la izquierda, digamos, por ahí es lo más común. Entonces, el área del perfil Z, que es ese FZ, por la distancia, ¿sí? Va a ser 0. ¿La distancia quién es? Es la distancia desde el baricentro del eje Z, del perfil Z, perdón, a el eje Y en este caso. Más el área del perfil C por la distancia. Esa distancia va a ser la mitad de la altura del perfil C, que es HC. Los superíndices C y Z hacen referencia a de qué perfil estoy hablando, ¿sí? Eso para que se ubiquen un poquito. Entonces es la mitad de la altura del perfil C, HC, más la mitad del espesor del alma del perfil Z. Bueno, haciendo la cuenta, eso me da de que el XG es 4,75. Para el IG hago lo mismo, solamente que ahora necesito distancias en Y. El área del perfil Z por su distancia va a ser 0, por lo que ya les decía, el sistema de referencia coincide con el baricentro del perfil. Y para calcular la parte del perfil C, tomo el área del perfil C por la altura del perfil Z, ¿sí? La mitad de la altura del perfil Z, menos la excentricidad desde el canto del perfil C hasta el baricentro, que es esa distancia EI que me da la tabla. Fíjense, abajo a la derecha tienen ahí mostrado qué es el EI, para que se orienten, ¿sí? Y todo eso dividido por el área de la sección total.
Bueno, eso me da 3,07. Bien, ubicando un poquito ahora el baricentro y determinando las distancias. Las distancias al baricentro del perfil C van a ser las distancias que teníamos hoy menos las que acabamos de calcular, ¿sí? La mitad de la altura sobre 2, más la mitad del espesor del perfil Z sobre 2, menos la distancia XG que acabamos de obtener, eso da 4,67, y lo mismo para la distancia en Y, ¿sí? Y las distancias del baricentro del perfil Z, ¿sí?, al baricentro de la sección compuesta son las distancias baricéntricas que hicimos en la primera parte. Solamente, para tener en cuenta, cuestión importante, signos, ¿sí? Como quedaron en el tercer cuadrante, las dos distancias están en negativo, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Estamos orientados? Sí, profe. Bien, gracias. Pasamos ahora a cálculo de inercias, ¿sí? A ver, no quiero ser pesado con esto, es algo que ya deberían saber, pero es algo que se equivocan muchísimo en los exámenes. Si alguien tiene duda con esto, por favor avísenme y repasamos lo que les quede duda, pero es un error que, digamos, no se lo podemos permitir, digamos, ¿sí? Entonces, eh, se equivocan mucho con esto, entonces lo que tengan duda pregunten y bueno, si algo no se entiende avísenme. Bien, como cuestiones acá a tener en cuenta. Fíjense que de la posición del perfil Z que yo tenía de la tabla, que el perfil Z es como que, no sé cómo decirlo, pero bueno, la mayor parte del área estaba concentrada en el primer y tercer cuadrante, ¿sí? Eso me da una inercia centrífuga positiva. En mi sección compuesta yo tengo el perfil Z orientado al revés, ¿sí? Es como que está rotado sobre el eje Y, está invertido sobre el eje Y. Eso hace que el área se me concentre en el segundo y cuarto cuadrante, es decir, la inercia centrífuga me cambia de signo. Primera cuestión a tener en cuenta. De la inercia centrífuga que saqué de tabla, al haber puesto el perfil de otra manera, yo estoy teniendo una inercia centrífuga negativa. ¿Estamos? Bien, Sí, profe. sí. La inercia en X y la inercia en Y de ese perfil no cambian, digamos. Eso se mantiene igual. Las distancias a esos ejes son las mismas. Cuando tomamos el perfil C, lo que pasó es que en la tabla el perfil C me lo dan paradito y ahora nosotros lo estamos usando acostado. Entonces, ¿qué me cambia? Me cambian los ejes, digamos, ¿sí? Lo que antes yo tenía como inercia en X, ahora me pasa a ser una inercia en Y, y lo que antes tenía como inercia en Y me pasa a ser inercia en X. Entonces, fíjense que ahora la inercia en X del perfil C es la inercia menor, ¿sí? Y la inercia principal me quedó, la mayor, digamos, me quedó en el perfil, en el eje Y. La inercia centrífuga sigue siendo cero, eso no cambia. Bueno, hacemos cálculo de inercia en X, ¿sí? Esto es un poco lo que decíamos hoy, tenemos que hacer por Steiner. Nosotros conocemos inercias baricéntricas de las dos secciones por separado, pero necesitamos llevarla a nuestros ejes baricéntricos de la sección compuesta. Entonces, la inercia en X va a ser la inercia en X del perfil Z, más la contribución en Steiner, ¿sí?, más la inercia en X del perfil C, más su contribución en Steiner. Las contribuciones en Steiner, de nuevo, el área por la distancia entre ejes, ¿sí?, que son las distancias IG que calculé en el paso anterior. Como todas esas distancias van al cuadrado, todo esto suma positivo, ¿sí? Esto no hay forma de que algo les dé negativo en esta parte. Pasamos a inercia en Y, lo mismo, inercia en Y del perfil Z más la contribución de Steiner, esta contribución ahora tiene distancias en X al cuadrado, más la inercia en Y del perfil C, más la contribución de Steiner del perfil C. ¿Sí? De nuevo, hay algunas distancias que están en negativo, pero como todo está al cuadrado, eso da todo positivo. Fíjense, como para empezar a sentar algunas ideas, que la inercia en Y
da bastante mayor que la inercia en X. ¿Eso qué significa? Que el área está más alejada, digamos, del eje Y que de lo que está alejada del eje X. Y eso se puede ver bastante claro, digamos, en el dibujo de lo que estamos haciendo, digamos. Bueno, último, la inercia centrífuga. Lo mismo, inercias centrífugas baricéntricas más las contribuciones de Steiner. Y acá tomen en cuenta, bueno, primero en la parte del Z, el Z individualmente, el perfil Z, tiene inercia centrífuga negativa, ¿sí? La baricéntrica. Pero al sumar la contribución de Steiner, se hace positiva por esa área estar ubicada en el tercer cuadrante, ¿sí? Entonces puede ser, habría que hacer el número por separado, pero puede ser de que la contribución de ese perfil en total sea centrífuga positiva, digamos. En la parte del perfil C, de nuevo, inercia centrífuga individual, 0 por estar orientado en eje de simetría, y sí tiene una contribución de Steiner, ¿sí? No se olviden de eso, tienen que meter siempre las dos cosas. En total nos da perdón, una inercia centrífuga positiva, es decir, que la mayor cantidad del área está acumulada en el primer y tercer cuadrante, que más o menos se podía intuir eh, del dibujo. Incluso estando los baricentros en primer y tercer cuadrante, es lógico, no puede dar de otra forma. ¿Hasta acá hay alguna duda? Profe, ¿por qué quedaba negativo la inercia centrífuga del perfil Z? Sí. La tabla me da como dato una inercia centrífuga positiva, ¿sí? Porque el perfil Z como que está, la parte de arriba está mirando hacia la derecha. Eso hace que la alita de arriba quede en el primer cuadrante y la alita de abajo quede en el tercer cuadrante. Esos dos cuadrantes te aportan inercia centrífuga positiva. En la sección compuesta, yo estoy orientando el perfil al revés, ¿sí? Fíjate que lo giré sobre el eje vertical, lo invertí sobre el eje vertical. Entonces, yo estoy poniendo el área de la alita de arriba, la estoy poniendo en el segundo cuadrante, y el área, perdón, de la alita de abajo la estoy poniendo en el cuarto cuadrante. Eso me hace que las distancias, por ejemplo, el ala de arriba tenga distancia en Y positiva, pero distancia en X negativa. Entonces suma como inercia centrífuga negativa. Y lo mismo para la parte de abajo, digamos, solamente con los signos al revés. ¿A qué voy con esto? Al haber rotado sobre el eje el perfil, yo pasé de tener una inercia centrífuga positiva a una a una inercia centrífuga negativa porque ubiqué el área distinto dentro con respecto a los ejes baricéntricos. ¿Se entendió? Sí, está. Bien. ¿Alguna cosa más hasta acá? Bien. Ahora vamos a empezar con la parte del círculo, ¿sí? Entonces, lo que les voy a pedir es que ustedes dibujen este primer círculo conmigo, ¿sí? Sáquense una regla, un compás, y lo dibujen así, ya lo practican. Como sugerencia, esto es a gusto personal, pero les doy mi sugerencia. Esto hace que son las sugerencias de las escalas que tienen que tomar para el dibujo. Esto hace que el dibujo les quede lo suficientemente grande dentro de una hoja A4 y lo suficientemente claro a la hora después de medir distancias y para que nosotros entendamos qué hicieron también, ¿sí? A veces si ustedes hacen el círculo demasiado chico o la sección demasiado chica, lo que pasa es que quizá un eje principal no se distingue mucho de un eje, de los ejes que uno toma de referencia o cosas de esas, y eh, se les dificulta, digamos, para medir ángulos, para medir distancia, etc. Entonces, como recomendaciones, esto que vamos a ver ahora. De todas formas, háganlo como ustedes quieran y después, bueno, eh, se hacen cargo, digamos. Entonces, sugerencia para las escalas. El diámetro del círculo entre 10 y 14 centímetros. El diámetro del círculo, ahora vamos a ver, pero lo obtenemos como la suma de la inercia en X y la inercia en Y, ¿sí? Entonces, ¿cómo deberían determinar su escala de
de inercias, fíjense ahí la primera cuentita, suman las dos inercias, ¿sí? Inercia en X más inercia en Y, eso les va a dar el diámetro del círculo. Y lo dividen sobre alguna distancia más o menos razonable. Yo les propongo entre 10 y 14, supónganse que eligen 12, le da 373. Eso estaría en centímetro a la cuarta sobre centímetro. Y ahí ustedes eligen lo que quieren hacer, ¿sí? Por ejemplo, escala 350 centímetros a la cuarta sobre centímetro. El que yo les mandé en A4, me parece, si mal no recuerdo, estaba en escala 300, ¿sí? Pero bueno, no hay problema, digamos. Mientras esté más o menos alrededor de esos valores, está razonable el dibujo, ¿sí? Para la sección, más o menos algo razonable es que el alto de la sección les quede entre 5 y 7 centímetros. Entonces, ustedes toman el alto de la sección es la medida en vertical. En este caso, en el que estamos mirando, sería el alto del perfil Z, que son 16 centímetros, lo dividen sobre alguna de esas distancias, pónganle 6, les da 2,7, de escala y dibujo toman 3 centímetros reales, o sea, centímetros de perfil, sobre centímetros de dibujo, ¿sí? Esa es una posible adopción, pueden optar 2,5, pueden optar 4, 2, lo que quieran, pero que más o menos les dé cerca de eso las medidas después, ¿sí? Para que les quede cómodo a ustedes. ¿Se entiende entonces la adopción de las escalas? Sí, sí, profe. Bien, una vez que nosotros definimos una escala, lo que vamos a hacer es pasar todas nuestras medidas reales, que son inercias y distancias de la sección, a distancias de dibujo, y después, una vez que hagamos las mediciones, las vamos a traer de nuevo a distancias reales. Entonces, construcción del círculo. Voy a ver la hora nomás, quiero ver cómo vamos. Profe, perdón, ¿por qué en la escala de inercia se hace IX más Y sobre 12? Bueno, y x más y es lo que va a ser el diámetro del círculo. Eso ahora se los voy a mostrar. Es propio de la construcción del círculo. Yo ahí hice sobre 12 porque mi sugerencia es que el diámetro del círculo esté entre 10 y 14 centímetros. Entonces, bueno, Ah, probé sobre 12, digamos. Ustedes podrían probar sobre cualquiera de los números, pero bueno, para que más o menos tirar por el medio, digamos. perfecto. Gracias. Bien, construcción del círculo. Y acá es donde quiero que me sigan, ¿sí? Intenten ir haciéndolo. Lo primero que se hace es dibujar la sección y de la sección ubicar bien el baricentro de la sección, ¿sí? A ver, esto no hay forma que ustedes lo hagan rápido, no se preocupen mucho por esto ahora, cuando pasen ya los ejercicios de flexión, ahí sí van a necesitar hacerlo bien. Para esta clase, que lo que queremos es probar más el círculo que otra cosa, no hace falta que se maten ubicando perfecto el baricentro de la sección, ni que se maten con los espesores bien detallados, nada. O sea, simplemente, si pueden, dibujen un perfil Z con una línea nomás, ¿sí? La Z con una línea y la C con otra línea, y dibujen el baricentro más o menos. Todavía no es lo más importante, ¿sí? Entonces, bueno, más o menos les doy ahí unos minutos para que ustedes lo puedan hacer a eso. No sé si tienen anotado, si no vuelvo para atrás en las distancias al baricentro como para que más o menos se orienten. ¿Podemos seguir? ¿O alguno quiere que espere un poquito más? ¿Andan por ahí o no? ¿Cómo, perdón? Que sí, yo digo, no hay problema. Bien. Bueno, Listo, profe, listo. bien. Gracias. A partir del baricentro, ¿sí? De la sección, que es lo más importante que necesitamos de momento, ustedes tienen que dibujar en vertical la distancia correspondiente a la inercia en X. Es decir, tienen que pasar ese valor de inercia en X que tenían por escala. ¿Está? Entonces, a ver, déjenme que busque.
el valor que había calculado. Teníamos que la inercia en X es 1686,9 centímetros a la cuarta. Y ustedes lo tienen que pasar por escala, es decir, tienen que dividir por el número que eligieron. 350, 300 o por ahí. ¿Sí? Y dibujan ese segmento a partir del baricentro para arriba. Desde donde termina ese dibujo, esa línea, pero ese segmento, tienen que dibujar hacia el costado la inercia centrífuga, también pasándola por escala, ¿sí? La inercia centrífuga era 445,6 centímetros a la cuarta, entonces la dividen otra vez por la escala y les da el segmento que tienen que dibujar. Y es importante que la dibujen con signo. ¿Qué quiere decir con signo? Que si la inercia centrífuga está positiva, la dibujen hacia derecha, y si es negativa, la dibujen hacia izquierda. 1649 dijo primero la inercia en X. 1686,9. Ah, ya. ¿Y la centrífuga, profe? La centrífuga es 445,6. Una vez que tienen eso, lo que tienen que hacer es, a partir del donde terminaron con la inercia en X, dibujar la inercia en Y. ¿Sí? Ahí la inercia en Y nos había dado 2785,1. Y bueno, toda esa medida en vertical es el diámetro del círculo que estamos por construir, ¿sí? Que es el círculo de Morland. Si ese es el diámetro, el centro del círculo lo podemos ubicar midiendo, ¿sí? Tienen que tomar la mitad de esa distancia, ubican el centro del círculo y después con compás trazan el círculo a partir de ahí, digamos, pasando por los dos extremos. ¿Se entendió? Sí, profe. Ahí, yo en el que les había mandado por correo les puse una X marcando el centro del círculo. Acá no está, pero bueno, siempre es bueno que le dejen una marquita más o menos claro, ya van a ver por qué, digamos. Que quede bien identificado cuál es el centro del círculo. Bien, un punto importante que define todas las propiedades del círculo de Morland es el punto P, que es el final del extremo correspondiente a la inercia en XY. ¿Sí? Donde termina el segmentito corto de sección hacia el costado, ese es el punto P, el punto principal del círculo de Morland. ¿Estamos? A ver, sí, sí. Profe, ¿y C quién sería? Cuando C, termina una inercia y comienza la otra. no, C es el centro del círculo. O sea, una vez que vos hiciste las dos inercias, eh, medís la mitad de ese segmento, o bueno, haces el promedio de las dos inercias, las pasás por escala y medís ese segmento, digamos. O sea, una vez que vos tenés determinado el diámetro, necesitas ubicar el centro para después poder construir el círculo con compás, digamos. Pero aparte el centro sirve para otras cosas. Pero es el centro del círculo, no es el encuentro entre los dos segmentos, digamos. Ah, está acá. Gracias. Bien, ¿lo pudieron construir entonces? Ahora, con esto como que cerraríamos la primera parte, que es de construcción del círculo, y vamos a empezar a entrar en cálculos de inercias de forma analítica. Primero, o sea, se los voy a mostrar cómo es, después hacemos el cálculo analítico y después hacemos la determinación por el método gráfico, ¿sí? Y ahí ustedes usarían el círculo. Profe, ¿me Bien. puede repetir por favor la inercia en Y? Sí, la inercia en I es 2785,1. Gracias. Profe, yo le voy a pedir la en X. Esa es 1686,9. Profe, ¿Sí?
una vez que se terminaba de graficar la inercia en X, ¿cuánto había que correrse hacia la derecha? Lo que te corres hacia la derecha o hacia la izquierda es la inercia centrífuga, ¿sí? Pasada por escala. Hacia la derecha si es positiva, hacia la izquierda si es negativa. Profe, ¿el círculo inicia desde el punto, desde el baricentro de la figura? Exactamente. Ahí está. Bueno, vamos a ir, pues tengo que hacer bastante, si no me van a dejar solo cuando lleguemos al final. Bien, empezamos entonces. Lo primero que vamos a ver es inercia respecto de dos ejes cualquiera, ¿sí? Es decir, para todos estos casos lo que uno tiene como punto de partida son las inercias respecto de los ejes X e Y, ¿sí? O sea, las inercias propias de los ejes y la centrífuga. Y lo que vamos a ver en primera instancia es cómo calcular inercias respecto de dos ejes cualquiera, ¿sí? Que en este caso son el F y el F1. Entonces, bueno, no vamos a hacer la demostración, solamente les pongo las expresiones, ¿sí? La inercia en F, la inercia respecto al eje F se calcula como inercia en X coseno al cuadrado del ángulo alfa X, más inercia en Y, seno cuadrado del ángulo alfa X, menos inercia centrífuga, seno de 2 alfa X. La inercia respecto del eje F1, ¿sí? Ahí tienen, es muy parecida, solamente que las inercias están invertidas, digamos, ¿sí? Y fíjense el signo de la inercia centrífuga que también cambió. Es más que nada una definición de eje de referencia nomás. Pero bueno, esa es la expresión. Como alternativa, ustedes podrían calcular la inercia del eje F1 usando como ángulo el ángulo alfa I más 90, ¿sí? Que sería el ángulo desde el eje X hasta el eje F1. ¿Sí? Podrían usar la primera fórmula, pero en vez de alfa X o de alfa Y, reemplazar 90 más alfa I. Y con eso sacarían la inercia al eje F1. Bien, ¿cómo sacamos la inercia centrífuga? A ese par de ejes cualquiera, fíjense que yo estoy poniendo ejes, inclinaciones o rotaciones alfa X, alfa Y, que son distintas entre ellas, ¿sí? O sea, los ejes que estoy obteniendo acá ya no son ortogonales entre ellos, ¿sí? Y bueno, esa es la formulita para obtener la inercia centrífuga de esos ejes. No vamos a entrar más que eso. Tengan en cuenta, porque esto va a tener un correlato cuando veamos en la parte del círculo de Morland, así como observación, de que cuando nosotros calculamos la inercia al eje F, ¿sí? A un eje cualquiera, usamos toda la información de nuestro sistema de referencia, ¿sí? Que son la inercia en X, la inercia en Y y la inercia centrífuga XY. Y además usamos la inclinación de ese eje, el alfa X, pero en ningún momento hacemos referencia al eje F1. Fíjense que en la primera fórmula está todo alfa X nada más. Y lo mismo para el F1, todo alfa Y. O sea, cuando uno calcula inercias respecto de un eje individual, lo único que se hace es información, lo único que se usa es información respecto de ese eje. No es lo mismo cuando calculamos inercia centrífuga, porque ahí sí ya necesitamos la información respecto de los dos ejes. Entonces ahí, fíjense que ya entran los dos ángulos, ¿sí? Bien, entonces, hacemos un ejemplo con el problemita que veníamos trayendo, ¿sí? Como dato, yo les propongo que el alfa X sea 40 grados y el alfa Y sea 10 grados. Entonces, no nos vamos a detener mucho en esto, simplemente hacer la fórmula, ¿sí? Reemplazar los valores, y eso les va a dar que la inercia respecto de ese eje es 1701,8, ¿sí? Si pueden, anótense ya ese valorcito, así después no tenemos que estar volviendo sobre eso. 1701,8. Esa sería la inercia respecto de un eje inclinado 40 grados de la horizontal. La inercia respecto del eje F1, es decir, un eje orientado 10 grados respecto de la vertical, o 100 grados de la horizontal, usando la expresión, nos queda 2904,4.
Y por último, la centrífuga también usan la expresión y les queda menos 1252,2. ¿Sí? Nos da en negativo. Para esa combinación ya nos quedó, fíjense que hoy teníamos de dato inercia centrífuga positiva, ya para este par de ejes que no son ortogonales ya nos queda una inercia centrífuga negativa. ¿Se entiende entonces lo que dice? A ver, las expresiones no vamos a entrar a desarrollarlas, solamente las usamos como herramienta, pero lo que hice fue calcular inercias respecto de un par de ejes cualquiera, las tres inercias. Bien, esto es como para entender un poco las propiedades del círculo. Y acá empezamos a usar el círculo, ¿sí? Pueden usar el que dibujaron recién o si imprimieron el que les mandé yo, digamos, ¿sí? Como quieran. Por ahí el que usaron ustedes recién, están bien seguros de la escala y todo eso, pero bueno, en fin. ¿Cómo hacemos para medir inercias respecto de dos ejes cualquiera, ¿sí? Primero, dibujamos los ejes con la orientación tal cual, ¿sí? Así como antes teníamos ejes X, Y, acá dibujamos los ejes con la orientación que estamos queriendo obtener. El eje F, habíamos dicho que está orientado 40 grados respecto a la horizontal, y el eje F1 estaba 10 grados a la vertical. Dibujan los ejes, pasando por el baricentro, porque siempre son ejes baricéntricos, ¿sí? Dibujan los ejes hasta cortar el círculo, ¿sí? Es decir, las líneas que dibujan son tal cual los ejes de los cuales están intentando medir. ¿Está? Empiecen a hacerlo esto, digamos. Bien. Sigo entonces. Lo que vamos a hacer entonces, primero, es medir la inercia respecto del eje F, ¿sí? Para medir inercias en cualquier eje, ¿sí? Lo que se hace es medir la distancia entre el punto P y la tangente al círculo donde corta el eje, ¿sí? ¿No se entendió nada? Repito de nuevo. Es la inercia respecto de un eje, por ejemplo el eje F, es la distancia desde el punto P, el punto principal, hasta la tangente al círculo por donde corta el eje al cual estamos queriendo medir. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, tenemos que construir la tangente al círculo por donde corta el eje F. Para eso, la herramienta es una línea recta desde el centro del círculo hasta el punto donde corta el eje, ¿sí? Y después, por ese punto, trazan una perpendicular a esa línea que recién hicieron. ¿Se entendió? ¿Cómo construir la tangente? Sí. Bien. Profe, ¿puedes repetir, por favor? ¿Qué parte? La última, la de la tangente. Bien. Primero lo que nosotros queremos obtener es la tangente al círculo por el punto, ¿sí? Obviamente la tangente de un círculo cambia punto a punto, por el punto donde el eje F corta el círculo. Entonces, para obtener esa tangente lo que hacemos es unir ese punto con el centro. Esa es esta línea de puntos, ¿sí? Es una línea auxiliar, esta. Hacen esta. Y después trazan una perpendicular a eso, o sea, se ayudan con la escuadra y trazan una perpendicular a esa recta. Y eso les da la tangente al círculo en ese punto. Bien, ¿cómo hacen ahora para medir la distancia desde P, desde el punto P, hasta esa tangente? Tienen que pasar una paralela a la primera recta auxiliar por el punto P, ¿sí? Desplazan paralelamente esta recta y la hacen pasar por el punto P, ¿sí? Hasta cortar la tangente. Y esa medida es la que les da la inercia respecto de ese eje.
Obviamente ustedes van a medir y les va a dar en centímetros, lo que tienen que hacer es multiplicar por la escala y ahí les va a dar la medida en unidades de inercia, digamos, ¿sí? Me gustaría que prueben y vean un poco a ver cuánto les está dando. ¿Alguno pudo hacer? Me dio 1600 más o Profe. menos, profe, a mí. Ajá. A mí 1610 a mí. 1800. Pero bueno, debe ser tanta diferencia porque, digamos, la primer diagonal no está a 40 grados exactamente. Bueno, obviamente que acá hay muchos, digamos, muchas fuentes de error en lo que ustedes están haciendo, ¿sí? El grosor del lápiz, la calidad donde pongan en el centro el círculo, la inclinación, todo tiene un montón de errores acumulados, la tangente, pero bueno, no está tan mal, digamos, ¿sí? También al haber impreso el dibujo, también la escala se alteró bastante ahí. Sí, la escala, en el del dibujo la escala, creo que me salió con escala 300, pero por ahí quizás deberían medir el segmentito de inercia en X y compararlo contra la inercia en X real, cosa de sacar un valor de escala más confiable, digamos. ¿Sí? Sí. Pero bueno, a ver, si ustedes están en 1600, tienen un poquito menos de 10% de error, casi un 5, un 6% de error andarán. Así que bueno, está razonable para hacerlo a mano, digamos, no sé, va a andar por ahí, digamos, está bien, pasa por esta primera vez. Para la próxima, digamos, cuando empiecen a hacer ejercicios, intenten tener un portamina, más o menos en la punta del compás afilado, todas las cuestiones como para que el dibujo les haga lo mejor posible. Pero no está mal, digamos, ¿sí? No se preocupen. Bien. Por supuesto que si esto les da, en vez de 1700, le da 900, está malísimo, digamos, ¿sí? Sean razonables en el error que le tiene que dar, digamos. Bien. Sacamos la inercia respecto del eje F1, de la misma forma, ¿sí? Desde el centro del círculo, una recta, hasta el punto donde el eje F1 corta el círculo, a esa le hacen una ortogonal, esa es la tangente, y después desplazan la recta que pasaba por el centro del círculo paralela hasta la tangente, y ese segmento lo miden y lo pasan por escala. Pruébenlo a ver así cuánto les da. Por ahí si alguien hizo el calculito de la escala, de cómo les queda de la hoja impresa, que lo diga, así ya el resto también lo tiene de referencia. Yo le redondeé 309. Bien, buenísimo. Está. Eso como para tener de punto de partida, más o menos el dibujo impreso salió en una escala de 309. A mí esta vez, profe, con el gráfico me dio 2940. Ahí estamos de 10. Ahí estamos muy bien. Bien, el resto más o menos pudo hacer. ¿Pudieron seguir? Sí, profe. Perfecto, profe, la explicación. Buenísimo. Bien, nos queda la Una inercia. pregunta. Sí, Si encuentro una escala entonces que dé más acertada, por ejemplo, yo hago por 3,17, ¿mantengo esa escala? Porque ahí me da lo más cercano. claro, sí. O sea, el círculo a vos te va a quedar en una escala, ¿sí? Esa escala después ya vale para todas las mediciones que vos hagas. Buenísimo. O sea, está bien, yo intenté imprimir el círculo pero me refiero, no es que uno mide y después empieza a multiplicar por todos los números posibles hasta que le cierre el número. No, el dibujo está con una escala y después te sale lo que te sale, digamos. Eso está claro, digamos, ¿sí? Pero Sí, me sí. refiero a midiendo la inercia en X con la que se construyó el círculo y el dibujo en sí, más o menos les puede salir la escala con la que está el dibujo impreso. Y con eso ya trabajan, digamos.
Bien, Perfecto. buenísimo. Nos quedaría únicamente la inercia centrífuga. Para medir inercia centrífuga, lo que hacemos es construir una cuerda, ¿sí?, que pasa por los dos puntos donde cortaron los dos ejes. ¿Sí? Unen los puntos donde los dos ejes cortan el círculo, y la medida desde el punto P hacia esa recta en perpendicular, ¿sí?, ese valor es el que le da la inercia centrífuga. ¿Sí? Como esa, ¿cómo saber el signo de la inercia centrífuga en el gráfico? Lo que ustedes tienen que hacer es, digamos, de alguna forma, acuérdense que cuando construimos el círculo dijimos, hacia la izquierda si es positivo, perdón, hacia la izquierda si es negativa, y hacia la derecha si es positiva. Entonces, en este caso es como que ustedes tienen que tomar que la parte de abajo de ese segmento, esa cuerda que unieron, es el primer eje, ¿sí?, el eje F. Y miran si el segmentito que están midiendo les queda hacia la izquierda de esa cuerda o hacia la derecha. En este caso, si ustedes como que se inclinan y miran esa cuerda, les queda hacia la izquierda la medida. Entonces, esa inercia centrífuga es negativa. No ¿Puedes entendí repetir eso eso? último, profe. Sí. A ver, la regla para determinar el signo de la inercia centrífuga es si queda hacia la izquierda o hacia la derecha de la cuerda, ¿sí? Acuérdense que cuando nosotros construimos el círculo, a ver, la construcción del círculo usa como dato tres valores, cualquiera, digamos, que nosotros contamos, que eran las inercias XY y la inercia XY, digamos, ¿sí? Y dijimos, hacia la izquierda negativo, dibujamos el segmentito ese, ¿sí? El segmentito que salía hacia que nos quedó hacia la derecha, donde está ubicado el punto P, dijimos, lo dibujamos hacia la derecha porque la inercia es positiva, la centrífuga. Pero si fuera negativa, hay que dibujarlo hacia izquierda, ¿sí? En este caso, para esta cuerda que nosotros acabamos de dibujar, ¿sí?, es lo mismo. Ustedes tienen que mirar esa cuerda y ver si la línea donde están haciendo la medición les quedó hacia la izquierda de la cuerda o hacia la derecha, ¿sí? En este caso queda hacia la izquierda. O sea, ustedes como que tienen que inclinar la cabeza y mirar si el segmentito es en línea de punto les queda hacia la izquierda o hacia la derecha. A ver, para los ejercicios de flexión, en realidad esto no se va a usar, ¿sí? A ver, esta parte específica de la inercia centrífuga no se va a usar y ya van a ver por qué. Pero, de todas formas, esto es lo que necesitamos entender para todo lo que viene de cómo determinar ejes conjugados y ejes principales, ¿sí? Por eso es que se los muestra. Digamos, en el signo de la inercia centrífuga acá de esta medición, la verdad es que nunca la van a usar, digamos. Pero está bien que entiendan cómo se mide esa inercia, ¿sí? Bien, ¿puedo seguir entonces? ¿Todos construyeron la medida de inercia centrífuga? Sí, sí, profe. Bien, Sí, profe. seguimos entonces. Ahora, empezamos a entrar en lo que nos importa más ya para los cálculos de flexión, ¿sí? Primera cuestión, encontrar un eje conjugado de inercia, ¿sí? A ver, si nosotros necesitamos un eje conjugado de inercia, quiere decir que nosotros partimos del conocimiento de un determinado eje. ¿Qué quiero decir? Nosotros tenemos nuestra situación en la que conocemos inercia al eje X e inercia al eje Y y la inercia centrífuga XY, ¿sí? Ahora, ya van a ver después por qué, en flexión, se les va a dar de dato un cierto eje, que en este caso, mírenlo como que fuera el eje F, ¿sí? Este eje va a ser dato, ¿sí? Va a venir dado por el eje de carga, ¿sí? El plano de carga. Después ya lo van a entender mejor. De momento, entiendan como que uno conoce un cierto eje o elige un cierto eje. Elegir un cierto eje, que es elegir la inclinación de ese eje, ¿sí? Y lo que queremos saber es cuál es el eje conjugado de este eje F, ¿sí? Que sería este. Acá, perdón, acá me salió mal, esto no es F1, esto es N acá, ¿sí?
le vamos a llamar n al conjugado del eje F. ¿Sí? El F1 es un caso cualquiera. Bien, ¿cómo caracterizamos los ejes conjugados? Por el ángulo entre ellos, que es este ángulo beta. ¿Sí? No sé si se acuerdan, cuando les mostré hoy, al comienzo, la fórmula de un término para flexión oblicua aparecía un seno de beta. Bueno, ese es este beta, digamos, ¿sí? Nos empezamos a acercar a las cosas de flexión. Entonces, el ángulo beta es el ángulo que existe entre los dos ejes conjugados. Lo que nosotros nos queremos preguntar es, ¿cómo hacemos para encontrar ese ángulo beta? Bien, ¿qué les parece a ustedes cómo tendríamos que usar las ecuaciones que vimos hasta ahora para encontrar un eje conjugado? ¿Cuál es la característica de los ejes conjugados, digamos? ¿Están a 90 grados? No, El momento centrífugo es 0. exactamente. Los ejes conjugados no están a 90 grados, ¿sí? No de forma general. Los ejes conjugados tienen inercia centrífuga 0 entre ellos y en forma general no están a 90 grados. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos en la ecuación que yo les mostré hoy, plantear inercia centrífuga 0. Si a alguno después le interesa, yo de esto les voy a subir el PowerPoint y mírenlo en la última diapositiva, todo el desarrollo, no la vamos a hacer para no confundir, solamente nos vamos a quedar con la expresión final. Lo que nos queda es esto, ¿sí? Que la tangente del alfa i, que es la inclinación desde la vertical hacia el eje conjugado, se obtiene de esa expresión, ¿sí? Fíjense que lo único que entra en la expresión es las inercias de dato y el ángulo alfa x, que es lógico, digamos, o sea, justamente lo único que tenemos información es la inclinación del eje F, que es al cual le queremos conocer el conjugado. ¿Está? Entonces, con esa información únicamente ya podemos conocer el ángulo alfa i para el cual, digamos, el cual nos da la inclinación del eje conjugado. Bien. Ya van a ver que para flexión, más que utilizar el ángulo alfa i, nos importa más el ángulo beta. Entonces, ¿cómo hacemos para conseguir el ángulo beta una vez que ya conocemos el ángulo alfa i? Y 90 menos alfa x más alfa y, ¿no sería? Perfecto, muy bien. Tenemos ahí el dibujo, se ve bien, de que beta más alfa x es 90 más alfa y, entonces, como muy bien dijo, el beta nos queda que beta es 90 más alfa y menos alfa x. Perfecto. O sea, para conocer eje conjugado, lo que tenemos que hacer es usar esa ecuación que nos da la tangente del alfa y, hacer arcotangente, y con eso ya podemos sacar el beta. Entonces, vamos a nuestro ejemplo, ¿sí? Vamos a mantener como condición el alfa x de 40 grados, que fue el eje F que dibujamos hoy, ¿sí? Entonces, usamos la expresión, eso da tangente de alfa i 1,44, hacen el arco tangente y le da 55,23. Eso le termina dando que el ángulo beta es de 105,13, 105,23 o 105 grados, 13 minutos, 54 segundos. ¿Está? Como información adicional, que eso también va a ser útil, ¿sí? Necesitamos la inercia respecto del eje conjugado. Entonces, si nosotros conocemos ya el alfa i, lo único que tenemos que hacer es usar la fórmula de hoy, ¿sí? Que nos daba la inercia de este eje, conociendo el ángulo respecto a la vertical, usamos esa expresión y obtenemos la inercia respecto del eje conjugado. Acá esto es lo que le decía hoy, ¿sí? Este n está bien, esto es in, el que está mal es este en el dibujo, no debería ser F1, debería ser n acá. A n le vamos a llamar al eje conjugado de inercia del eje F, ¿sí? Bien, ¿para qué nos sirve esto? Para lo que les mostraba hoy al comienzo, la fórmula de un término en el cual nos entra la inercia respecto del eje conjugado, que sería esta, y el seno de beta, que es el ángulo entre los dos ejes, que sería este. ¿Sí? Entonces, de esta forma obtenemos toda la información necesaria para usar la fórmula de un término, ¿sí? Con esto ustedes ya podrían calcular flexión oblicua con fórmula de un término.
Lo hacemos gráficamente ahora, ¿sí? Entonces, bueno, ahora fíjense si lo hacen sobre su dibujo o sobre alguna de las impresiones, porque se les va a empezar a amontonar. Primer paso, ustedes construyen, dibujan, ¿sí?, el eje que ustedes tenían como dato, que habíamos dicho, 40 grados respecto a la horizontal. Este es nuestro eje F, ¿sí? Bien, vamos a ver si alguien se acuerda. ¿Cómo hacemos para encontrar el eje conjugado de este eje F? Pensando de que el eje conjugado tiene inercia centrífuga 0 respecto a esos dos ejes, digamos, respecto a ese par. A ver si alguien se lo ¿Puedes ocurre. repetir la pregunta? Bien, nosotros conocemos este primer eje F, ¿sí? Este eje F siempre va a venir de dato, ¿sí? Lo que queremos conocer es el eje conjugado. El par de eje conjugado tiene como característica que la inercia centrífuga es nula entre ellos. Entonces, lo que les pido es, piensen cómo hicimos hoy para medir, para calcular, para determinar la inercia centrífuga, y entonces, ¿cómo tendríamos que hacer ahora para conocer el eje conjugado de este eje F, digamos? La cuerda va a conseguir con el punto P. Exactamente. Hoy lo que hicimos es, para un par de ejes cualquiera que tienen inercia centrífuga, es construir una cuerda que une los dos puntos, y la distancia de esa cuerda al punto P nos da la inercia centrífuga. Si queremos que la inercia centrífuga sea 0, necesitamos que esa distancia de la cuerda sea 0. Entonces, como bien dice ahí el amigo, la cuerda tiene que pasar por el punto P. Entonces, desde donde el eje F corta el círculo, trazamos una recta que pasa por el extremo, o sea, por el punto P, por el extremo del segmentito, y continúa hasta cortar de nuevo el círculo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué vamos a tener? Que el eje conjugado tiene que estar pasando por ese punto, ¿sí? Este sería el eje conjugado, el eje N, el tercero que dibujé, ¿sí? De acá, ese es el eje N. ¿Se entendió cómo hicimos para conseguir el eje conjugado? Sí, profe. Sí, se entendió. Buenísimo. Bien, entonces, necesitamos obtener los mismos resultados de lo que hicimos analíticamente. Entonces, el primer resultado era el ángulo beta. Nosotros lo hicimos a partir del alfa I, ¿no? Acá también lo podrían saber, pero el que más nos importa es el ángulo beta. Entonces, el ángulo beta es el ángulo que existe entre los dos ejes, simplemente semicírculo y miden el ángulo, ¿sí? Ahí yo les marqué también el ángulo alfa I, pero eso es más para que vean que da todo ok, digamos, ¿sí? Pero lo importante es el ángulo beta, que es ese de 105,23. O sea, intenten medirlo y fíjense cuánto les da como para tener referencia de más o menos los errores que salen de dibujar estas cosas, digamos. No sé si todos estaban preparados con las herramientas de geometría, pero sí. 103 más o menos. Buenísimo, buenísimo. A Ahí mí me da estamos. 112. Está bien, está un poquito para arriba, no hay problema, digamos, ¿sí? Estamos en orden. Mientras no le dé 50 o le dé 180, estamos bien, digamos, ¿sí? Que esté ahí cerca, siempre, un 10% de error. A usted no tiene forma de saber el error, ¿no? Pero esos valores están bien, ¿sí? También lo están haciendo bien. Bien, lo otro que nos queda es medir la inercia respecto del eje N, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para medir la inercia de un eje? ¿Quién se anima? Teníamos que trazar la tangente al círculo Ajá. y desde C hasta el punto donde corta, digamos, y después una paralela desde P y medir esa distancia. Perfecto, buenísimo, muy bien. Exactamente, ¿sí? Construyen la recta desde C hasta el punto donde corta el eje, trazan la perpendicular, eso le da la tangente, y después, pasando una paralela por P, esa es la medida que tienen que sacar, ¿sí? Bien, eso lo pasan por escala, y eso les da la inercia al eje N.
Bien, les muestro algo, creo que no lo puse, no, me olvidé de ponerlo, ¿sí? Pero para la fórmula de un término, que es para donde se usa eh, toda esta información, digamos, ¿sí? Nosotros teníamos como dato inercia al eje n, que es esto que estamos mirando acá, y el ángulo beta, que es lo que medimos acá, ¿sí? El seno del ángulo, seno de este ángulo. El círculo nos permite sacar todo eso junto, digamos, ¿sí? A ver, no siempre va a ser necesario, eso van a ver cuando, digamos, no siempre va a ser lo mejor, eso ya van a ver cuando lleguen a capítulo 9, pero para esta primera parte de flexión oblicua se puede sacar todo junto. ¿Qué es sacar todo junto? Es sacar el valor de IN, la inercia del eje N, sobre el seno de beta, ¿sí? Sacar todo ese valor junto, para que después no lo tengan que calcular. Si ustedes quisieran hacer eso, ese valor se obtiene de medir, ese es el mouse, desde este punto, ¿sí? Desde donde corta el eje N al círculo, hasta el punto P. Ese segmentito, esa parte de la cuerda esta, digamos que va desde N hasta P, si ustedes miden ese segmento, les va a dar IN sobre seno de beta. Incluso ahora lo pueden controlar, digamos. Midiendo esto y pasándolo por escala, comparen eso contra el valor que midieron acá, dividido el seno del ángulo que obtuvieron acá. Todo con sus valores, ¿sí? No mezclen con los valores reales. Pueden comparar eso como para ver que les da lo mismo, ¿no? O muy cerquita según la calidad de la medición. ¿Se entendió cómo? ¿Podría repetir, profe, cuáles son los segmentos que hay que medir? El que hay que medir, a ver, este se entendió, el que es el IN normal. Sí, sí, hasta ahí sí. Bien. Hay una cuenta que hay que hacer que es IN sobre seno de beta. Háganse esa cuentita. O sea, la medida que obtuvieron de acá, divídanla por el seno del ángulo que midieron acá. Y anótense ese valor. ¿Sí? Ese valor se puede obtener todo junto del círculo, midiendo desde el punto donde el eje N corta el círculo hasta el punto P. Ahí, esa recta, la roja, digamos, desde N hasta el punto P, ese segmento lo miden, lo pasan por escala, y eso les debería dar ese mismo valor. Y ahí lo pueden comparar ustedes contra lo que están obteniendo, digamos. ¿Le salió más o menos en orden? ¿Están en eso? ¿A alguno le salió? Profe, ¿cuánto margen de error era permitido? Y no sé, ponerle si te da un 10, un 5% por ahí, es razonable que te dé eso, digamos. Bueno. Sí, profe, me salió cercano. O sea, salió Sí, más a o mí menos. también me salía re cerca. Bien, buenísimo. A ver, dentro de las medidas de ustedes, les debería dar muy cerca, digamos, ¿sí? Después que todo ese número pueda estar un poco diferente del número real, puede ser, pero dentro de sus medidas, eso debería dar cerca porque son los mismos ángulos, la misma geometría que ustedes están midiendo, digamos. No sé quién era el que preguntó eso de cuánto error. ¿Qué pasó? ¿Te dio muy lejos? Me dio, o sea, me debería dar 2551 y me dio 2155. No, ese sí está un poco lejos. Por eso. Sí, pero ¿y haciendo analítico también te da eso? O sea, No, esta inercia que... yo creo por la escala, ¿no? Algo en la escala le habré pifiado. Sí, puede ser. Fíjate, comparar contra más allá de comparar contra el valor acá, comparar contra tu propio número, digamos, ¿sí? De este valor IN sobre el seno del ángulo. Comparar contra ese y ese más o menos. Si está por ahí cerca, está bien. Si no está cerca, seguramente sí alguna pifiada en la escala o algo porque estás midiendo el mismo triángulo, digamos.
¿Sí? Bien. Última Sí, cuestión. profe, haciendo eso me da casi exacto. Ah, bueno, ahí está, sí, está bien. Entonces, puede ser error del círculo en sí mismo, digamos, o sea, de la escala o de alguna cosa, quizás de los ángulos, pero bueno, no importa, digamos. Dentro de tu dibujo está coherente, digamos. Buenísimo. Eh, bien, última cuestión entonces. Ejes principales de inercia, ¿sí? Entonces, perdón. Así como hoy estamos determinando el eje conjugado de algún eje dato, digamos, ¿sí? Ahora lo que queremos saber son los ejes principales de inercia, que, repetimos, son conjugados, son perpendiculares y presentan los mayores valores de inercia, máximos y mínimos valores de inercia con respecto a esos ejes, ¿sí? A estos ejes en general nosotros les llamamos psi y eta, ¿sí? Son estos dos. Generalmente el eje psi es el que tiene la mayor inercia y el eje eta es el que tiene la menor inercia. O al revés. Al revés, capaz. No, no importa, no es tan importante en el sentido de que si ustedes después lo usan bien, no hay problema. No, sí, psi es el de mayor inercia y eta es el de menor inercia. Bueno, no importa. La cuestión es que los ejes principales de inercia son un par dentro de todos los ejes posibles, entonces en este caso no partimos de un eje dato, digamos. O sea, no hay forma de que nosotros propongamos un eje y que ese sea un eje principal de inercia para sacar el conjugado que va a diferir 90, ¿sí? Fíjense acá lo que les muestro en el dibujo de que los dos ejes tienen la misma inclinación de la horizontal y de la vertical, ¿sí? Porque mantienen la ortogonalidad. Entonces, estas son las expresiones que hay que usar para sacar la inercia máxima, la inercia mínima y la inclinación alfa. Sí, el eje sí es el de máxima inercia. Bien. ¿A alguien le recuerda algo esto? A ver. La fórmula de las tensiones máximas. Bien. La forma en que varían las inercias es exactamente la misma forma en la que varían las tensiones, o sea, rotaciones de por medio, digamos, ¿sí? Por eso es que tenemos círculo para las dos cosas, o sea, varían exactamente de la misma forma. Es más, nosotros podríamos calcular inercias. ¿Hay alguien que dejó el micrófono prendido? ¿Hola? ¿Hay alguien que dejó el micrófono prendido? ¿Puede ser o no? No. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí, sí. Sí, profe, pero también se escucha la interferencia. Ah. Ahí parece que se cayó. Bien. Entonces, lo que les decía es que nosotros también podríamos medir inercias en el en el círculo de Moore de tensiones, pero bueno, en este tiene mejores propiedades, digamos, ¿sí? No vamos a entrar mucho en detalle, pero bueno. Entonces, hacemos las cuentitas con los datos que veníamos trayendo, ¿sí? La inercia máxima la calculamos acá reemplazando, ¿sí? Inercia en X, inercia en Y, hacemos la cuenta, y eso nos da que la inercia máxima es 2943,2, y la inercia mínima, la inercia del eje eta, es 1528,8. La inclinación la hacemos de la misma forma que hacemos para tensiones. La tangente de 2 alfa se calcula de esa forma y después despejamos alfa de ahí. ¿Estamos? Sí, bro. Bien. Esta parte sería para usar digamos, usar la fórmula de dos términos de flexión oblicua, que es lo que les comenté al comienzo, no sé si se estarán acordando, pero bueno, sería para eso. O sea, nosotros una vez que determinamos la inclinación de los ejes principales y las inercias, podemos descomponer un momento cualquiera en
digamos, en ese sistema, en el eje psi eta, y analizamos las tensiones debido a la flexión oblicua como la superposición de dos flexiones rectas, digamos. Esa sería la idea. Para eso serviría esto. ¿Cómo hacemos para calcular ejes principales de inercia? En primera instancia, los ejes principales de inercia son ejes conjugados. Entonces, la cuerda esa de la que hablamos hoy, que unía los dos puntos por donde se cortaba el círculo, tiene que seguir pasando por P. Pero aparte, sabemos que los ejes principales tienen que ser ortogonales. Entonces, a alguno se le ocurre cómo podemos hacer, pasando por el punto P, de construir una cuerda que nos dé dos ejes ortogonales. ¿Puede ser que haya más de una forma? No. Puede ser pasar una perpendicular a 19,53 grados por P, ¿Qué es 19? donde lo que nos dio alfa. Ah, no, bueno, pero nosotros en el método gráfico no estamos conociendo nada de estos resultados, digamos. O sea, se supone que vos o lo haces analítico o lo haces gráfico. Entonces, nosotros acá, nuestra realidad ahora es el círculo, digamos. A ver, una chica dijo que si podía haber varias formas, si querés, decí una, a ver si esa... No, me quedé pensando y no sé si puede ser. Unirse con P. Bien, si nosotros pasamos una cuerda que pase por el punto P, pero también pase por el centro del círculo, el punto C, cuando nosotros construimos las rectas, ¿sí? Esas nos dan ortogonales. Bueno, es una propiedad de una circunferencia, digamos, no esperaba, que hay que estar afilado, digamos, para acordarse esas cosas, pero bueno, así se hace, ¿sí? Para encontrar ejes principales, lo que tienen que hacer es pasar la cuerda pasando por P y por el centro del círculo, hasta cortar en los dos lados del círculo. Y después, desde el baricentro, pasan por esos dos valores, digamos. Fíjense que como, a ver, ¿cómo deberíamos medir nosotros inercias a cualquiera de los dos ejes? De nuevo, de la misma forma, ¿sí? O sea, la distancia desde P hasta una tangente al círculo. Y esa tangente la conseguimos como la ortogonal a una recta que pasa por C. Como en este caso la cuerda que construimos, ¿sí? Ya pasa por el centro, no hace falta construir otra cosa, digamos, ¿sí? No hace falta dibujar una tangente ni nada, simplemente las inercias se obtienen midiendo sobre la cuerda desde P hasta donde corta el círculo. Y dijimos que el eje psi es el eje de mayor inercia, entonces lo nombramos al que nos quede el pedazo de cuerda más grande, digamos, el segmento de cuerda más grande. ¿Se entendió? ¿Pudieron hacerlo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Lo último que nos queda entonces es medir la rotación, la inclinación de los ejes, y eso medimos ahí, desde el eje de la derecha hacia la horizontal o desde el eje psi hacia la vertical, como ustedes quieran. Es el mismo ángulo, digamos, ¿sí? Y eso nos da, bueno, nos debería dar ahí cerca de 19, 20 grados. ¿Puedes repetir eso, por favor? ¿Qué cosa? Lo del ángulo. Sí, que el ángulo, que es la inclinación de los ejes, ¿para qué vamos a necesitar este ángulo después?
porque si nosotros queremos usar la fórmula de dos términos, tenemos que descomponer el vector de momento en estos dos ejes, ¿sí? Para eso necesitamos ese ángulo, conocer ese ángulo. Y ese ángulo lo medimos igual que como medíamos ángulos antes, ¿sí? Hoy acuérdense que nosotros decíamos, partimos de datos de un eje que está a 40 grados de la horizontal. Medíamos 40 grados, ¡pum! Eje a 40 grados. Bueno, esto es lo mismo, solamente que primero tenemos el eje y después medimos el ángulo. Gracias. Bien. Con esto terminaríamos círculo de Morland y cálculo de inercia, ¿sí? A ver, ustedes van a ver en el apunte, en los ejercicios resueltos, que todo está hecho con círculo de Morland. O sea, por ahí lo que promueve la materia es círculo de Morland para hacer los cálculos de inercia. De todas formas, yo le quería mostrar la alternativa de las expresiones analíticas, digamos. Si ustedes quieren, cuentan con esa herramienta también, digamos. La verdad es que el círculo de Morland, perdón, ya termino y te dejo hablar. El círculo de Morland, fácil, una vez que usted le toma la mano, digamos, hace las cosas mucho más rápidas, digamos, y teniendo en cuenta que hay posibilidad de errores de dibujo, pueden salir mucho más rápido, digamos. Le dan menos posibilidad de equivocarse, creo yo, que las fórmulas analíticas, sobre todo por cómo consideran ángulos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ustedes pueden hacer lo que quieran, digamos. Sí, ¿quién iba a hablar? Bueno, por ahí va la pregunta. ¿En el parcial se puede hacer cualquiera de los dos métodos o nos van a pedir específicamente uno o los dos? Bueno, a ver, específicamente la parte analítica no creo que se pida, digamos. Eso no creo que se pida. Si no se especifica nada, ustedes pueden elegir hacer como quieran. Así como en el primer parcial, para el segundo ejercicio, ustedes tenían la posibilidad de resolver el ejercicio con círculo de Moore o con analítico, por lo menos de lo que estuve viendo yo, la mayoría se inclinó por hacerlo analítico, digamos, ¿sí? Que para mí era un poco más engorroso. Pero bueno, si no se les dice nada, pueden hacerlo como quieran. Posiblemente, para este caso, puede ser de que se te pida específicamente círculo de Morland, ¿sí? Pero específicamente analítico, no creo, no. Yo diría que no. Ok, gracias, profe. Bien, ¿estamos? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Le queda alguna duda? Profe, ¿y el círculo siempre tiene que ir acompañado con el dibujo de los perfiles o no es Bien, necesario? excelente pregunta, sí. Fíjense que hoy los perfiles ahí estaban medio de recuerdo nomás, no usamos nada en los perfiles. Simplemente como que analizamos más el tema de medición de inercias, ángulos, etc. Ahora, cuando nosotros pasemos ya a resolver ejercicios de flexión, el dibujo de los perfiles con la escala de los perfiles nos va a permitir determinar distancias, nos va a permitir dibujar los diagramas de tensiones de debida flexión sobre el perfil. Entonces, sí, cuando nosotros necesitamos sobre el dibujo, ya sobre el perfil, dibujar variaciones de tensiones o medir distancias a los ejes, etcétera, etcétera, sí necesitamos los perfiles o la sección que tengan, digamos, ahí dibujada y bien localizada, o sea, con el baricentro coincidiendo con el origen del círculo de Morland. Sí. Sí. Y tienen, digamos, acuérdense de que si bien nosotros escalamos distancia para dibujar las cosas, no escalamos, o sea, los ángulos se mantienen. Entonces, los ejes que nosotros dibujamos, ¿sí? Se ven tal cual aparecen sobre los ejes del perfil, ¿sí? Entonces, independientemente de la escala que elijan. Entonces, esos ejes, así como ustedes los dibujan, es como se ven en la realidad, por decirlo de alguna forma, si ustedes dibujan los perfiles a escala. Por ahí esto todavía sin haber visto teoría de flexión oblicua, quizás los confunda un poquito, pero ya la semana que viene ya les va a sentar todo mejor, digamos. ¿Alguien quiere
¿Quiere preguntar algo más? Bueno, yo dejo de grabar y si están liberados, si alguno se quiere quedar para consulta, no hay problema.